Estimado cliente, en este vídeo le presentamos las novedades de Renta 2016 y cómo las hemos incorporado en nuestro programa SG21 Renta. Si tiene alguna pregunta, no dude en dejárnosla en el formulario que encontrará en esta misma página. A continuación, os dejo con explicación de mi compañera. Comenzamos. Para ello, accedemos desde nuestro gestor de aplicaciones, Renta, año a trabajar 2016, y nos aparece la pantalla principal donde tendremos todos nuestros declarantes una vez dados de alta. En el caso de que tuviésemos declarantes dados de alta en el año anterior, podemos aprovechar y hacer el traspaso de declarantes sin necesidad de volver a darlo de alta. Para ello vamos a Traspasos, Declarantes del año anterior, y aquí podemos elegir traspasar todos los declarantes o declarantes individuales. En nuestro caso seleccionamos un declarante. Seleccionamos en la lupa el NIF y traspasamos. Proceso finalizado. Para incluir datos simplemente posicionamos el cursor encima de la línea del declarante con doble clic. Vamos al apartado y lo primero que nos aparece es una pantalla donde visualizaremos todas las partidas pendientes de aplicar que provienen de años anteriores, si las hubiese. Las cantidades pendientes que traemos son gastos pendientes de aplicar de capital inmobiliario, saldos negativos de años anteriores pendientes de compensar, saldos pendientes de aplicar de planes de pensiones, saldos pendientes de operaciones a plazo. En nuestro caso, vemos que lo único que tenemos pendiente de años anteriores son cantidades de gastos pendientes de aplicar que provienen de un inmueble arrendado y que veremos cómo se aplican. Vamos al menú y aquí vemos los distintos apartados de la renta desde donde podemos introducir los rendimientos. Lo cerramos, vemos además las principales casillas del modelo 100, de nuestra declaración de la renta y con interrogantes que nos muestran desgloses, como por ejemplo en rendimientos de trabajo, que aquí podemos ver los nuevos gastos deducibles y además si tenemos derecho a la reducción por obtención de rendimientos de trabajo. Desde aquí también podemos visualizar la declaración de forma individual o de forma conjunta. Desde el menú también podemos visualizar todas las fuentes de la renta, incluido las reducciones de la base imponible y deducciones. Al final del menú tenemos importar datos de nuestras aplicaciones. Es el enlace de nuestras aplicaciones contables con nuestro programa de renta, por lo que podemos aprovechar el traspaso de datos económicos para ahorrar tiempo. Importar datos a IAT. Todos los años incorporamos los datos fiscales de la IAT y como somos agentes colaboradores de la Seguridad Social y de la IAT, también lo haremos para este año. En relación con la agencia tributaria hemos asistido a la reunión anual que convocan todos los años en Madrid y como novedad nos han comentado que el programa Padre deja de existir y que solo existirá la renta web. Bien, seguramente algunos de vosotros os preguntaréis por qué algunos apartados están de color azul. Significa que contienen datos dichos apartados. ¿Y por qué contienen datos si no hemos empezado a introducirlos? Pues porque hemos traspasado un declarante del año anterior y lo que traspasamos es datos personales, datos familiares, en nuestro caso tenemos un cónyuge y un hijo, capital mobiliario de la base imponible del ahorro y nos muestra un mensaje con pincha aquí para traspasar los datos del año anterior. Automáticamente traspasamos todas las cuentas y depósitos de los declarantes y si nos aparece con el símbolo G significa que se han traspasado desde nuestro programa o si nos aparece con el símbolo de IAT significa que se han traspasado de la agencia tributaria. Capital inmobiliario. Pulsaremos en pincha aquí para traspasar los datos del año anterior y nos recuerda que debemos imputar los días del inmueble. Es un inmueble que está arrendado y además a disposición de los titulares. Dentro de ganancias y pérdidas de la base imponible del ahorro, que son las derivadas de transmisión,
Aquí creemos que nuestros programadores hicieron una gran labor y para ello vamos arrastrando de un año para otro las cantidades aplicadas para la aplicación de la reducción por coeficientes de abatimiento, ya que tienen un límite de 400.000 para todos los años. Y también, en el caso de reinversión de rentas vitalicias, tienen un límite de 240.000 euros, teniendo en cuenta las reinversiones anteriores. Lo veremos más adelante con más detalle. Deducciones generales. Nos indica que debemos pinchar aquí para traspasar los datos del año anterior de adquisición de vivienda habitual y nos traspasa automáticamente las deducciones por adquisición de vivienda habitual. Simplemente tendremos que introducir las cantidades invertidas para este año. Importes a compensar. Del año anterior, como hemos comentado antes, podemos visualizar los importes a compensar del año anterior, en este caso procedentes de un inmueble en arrendamiento. Comenzamos la introducción de datos desde nuestro menú y pasaremos solo por los distintos apartados de la renta que contienen novedades y otros sin novedades pero que son de aplicación más común. Rendimientos de trabajo. Y vamos a poner un ejemplo. Un contribuyente de Burela que está inscrito en el SEPE, en el Servicio Público de Prestaciones Estatales, y que percibe 6.000 euros por prestaciones por desempleo. Añadimos una línea con dicho rendimiento, el perceptor 1, rendimientos del SEPE, no tiene movilidad geográfica en este caso y no es activo discapacitado. Introducimos los 6.000 euros y grabamos. Posteriormente empieza a trabajar en una empresa X en el municipio de Lugo Capital y traslada su residencia habitual a dicho municipio y obtiene unos rendimientos íntegros de 20.000 euros. Añadiremos de la empresa X. En este caso sí tiene derecho a movilidad geográfica, entonces ponemos la S, no es activo discapacitado y añadimos los 20.000 euros. Como veis, hemos diferenciado claramente los rendimientos introducidos en cada periodo, ya que la situación del contribuyente se vio modificada a lo largo del ejercicio. En cambio, si desde el inicio no existen variaciones en la situación de movilidad o discapacidad, podremos introducir un único apunte si queremos. ¿Por qué tendremos que separar los rendimientos obtenidos en situación normal del contribuyente de los obtenidos en situación de movilidad geográfica o discapacidad cuando se producen en distintos momentos de tiempo? Porque los rendimientos en situación de movilidad son los únicos que generan derecho a deducir los 2.000 euros de gastos deducibles por movilidad y además están limitados al rendimiento neto minorado que ha generado dicho derecho, y lo mismo sucede con los rendimientos obtenidos en situación de discapacidad. En nuestro ejemplo tenemos 20.000 euros obtenidos en situación de movilidad, para los cuales podemos deducir 2.000 euros por movilidad y estarán limitados por los 20.000 euros. Como tenemos rendimiento neto minorado suficiente, deducimos los 2.000 íntegros. Como novedad fiscal, desaparece la reducción por movilidad geográfica del régimen transitorio de 2.652 euros que venía regulada en la disposición transitoria sexta, y en su lugar podemos aplicar el incremento del gasto deducible comentado de 2.000 euros para aquellos contribuyentes que cumplan los requisitos de inscripción en el SEPE, aceptación de un puesto de trabajo, traslado de la residencia habitual a un nuevo municipio debido a la aceptación del puesto de trabajo, y se podrá aplicar en el periodo de cambio de residencia y en el siguiente. Seguimos con nuestro ejemplo, modificamos la segunda línea y ahora pues resulta que además la empresa aportó al plan de pensiones del trabajador 1.000 euros anuales. Modificamos, introducimos en régimen general de planes de pensiones 1.000 euros. Grabamos y nos pregunta si actualizamos dichos datos en reducciones. Si indicamos que sí, automáticamente traspasamos su importe a reducciones de la base imponible. Decimos que sí, salimos y vamos a reducciones para comprobar que se han traspasado los 1.000 euros. Podemos además ver cómo nos queda en el desglose de rendimientos de trabajo. Vemos que se han aplicado los 2.000 euros de incremento por movilidad geográfica
y no hemos podido aplicar la reducción por obtención de rendimientos de trabajo, ya que desde el 1 de enero de 2015 se aplica exclusivamente a los trabajadores de rentas más bajas, en concreto con rendimientos netos previos inferiores a 14.450 euros y no tengan otras rentas excluidas las 60 superiores a 6.500 euros. Vamos con capital mobiliario de la base imponible del ahorro. Comentaros que hay algunos apartados como capital mobiliario e inmobiliario que podemos introducirlos automáticamente en patrimonio al incluirlos en renta, simplemente asignando la clave de patrimonio que corresponda. Como novedad fiscal, el porcentaje de retención pasó al 19% y es aplicable sobre rendimientos de capital mobiliario, inmobiliario, así como sobre ganancias patrimoniales y otras rentas. Aquí ya tenemos incorporadas las cuentas del año anterior, simplemente hay que introducir las cantidades. Por ejemplo, en este introducimos un rendimiento de 10.000 euros, a los cuales les corresponderían 1.900 euros de retención, que es el 19% de 10.000, y si por error ponemos 2.000 euros, grabamos, el programa nos avisa. Modificaremos y pondremos los 1.900 correctamente y al grabar ya no nos saca ningún mensaje. Vamos ahora a capital inmobiliario. En la parte superior tenemos todos los inmuebles y en la parte inferior vemos los usos de dichos inmuebles. En nuestro caso tenemos una vivienda habitual que si modificamos, vemos en dicha línea nos muestra los datos de dicho inmueble y vemos que está el 50% de titularidad para el declarante y 50% de titularidad para el cónyuge. El segundo inmueble, vemos abajo que está arrendado y además está a disposición de los titulares. Simplemente tendremos que introducir los días de uso para cada inmueble. Modificamos la parte de abajo y ponemos, pues, por ejemplo, 180 días de arrendamiento sin reducción, no arrendado a familiares, y ponemos, por ejemplo, 10.000 de ingresos. También vemos reflejado que tenemos pendiente de años anteriores unos gastos, los cuales los podemos visualizar en la flecha verde y vemos que proceden del año 2014. Los aplicamos, marcamos aplicar amortización automática y grabamos. Nos queda poner los días de uso para el inmueble que está a disposición de los titulares y pondremos los días que nos restan hasta 366 días, que hay que tener en cuenta que es un año bisiesto, por tanto nos tocan 186 días. En los inmuebles a disposición es importante comprobar en el portal de la Dirección General del Catastro y consultar cada municipio concreto si está revisado o no en los últimos 10 años, ya que por ahora no existe un listado general donde consultar todos los municipios que están revisados para 2016. Por defecto nosotros pasamos sin revisar. Al modificar aquí, vemos que no está marcado revisado. Si estuviera revisado lo marcaríamos. Vamos con actividades económicas. Tenemos estimación directa, módulos y módulos agricultura. Introducimos un ejemplo de un contribuyente en estimación directa simplificada. Añadimos al perceptor 1, estimación directa simplificada, epígrafe, por ejemplo, 122 y ponemos, por ejemplo, pues gestores administrativos. Actividad mercantil. No hay imputación de cobros y pagos y no tiene derecho a reducción por inicio de nueva actividad. Introducimos, por ejemplo, 12.000 euros. Grabamos. Como máximo podemos reducir un 5% de gastos de difícil justificación y con el límite de 2.000 euros. Aquí tenemos la posibilidad de ver los gastos de difícil justificación para la declaración conjunta y para la declaración individual simultáneamente. También podemos ver cuánto nos sale el rendimiento neto de módulos y para módulos agricultura existen novedades fiscales para este año, ya que el martes 29 de noviembre salió publicada la orden de módulos para 2017 con cambios para 2016.
ya que se reducen los índices de rendimiento neto aplicables a cualquier actividad de servicios de cría, guarda y engorde de ganado, ya que pasa al 0,37. En todos los regímenes aplicamos automáticamente la reducción por obtención de rentas de menos de 12.000 euros. Seguimos con ganancias patrimoniales. Solo existen novedades fiscales en las derivadas de transmisiones patrimoniales, que son las que se integran en la base imponible del ahorro. Por un lado, pues para la aplicación de la reducción por coeficientes de abatimiento de la disposición transitoria novena de la ley de IRPF. ¿Y a quién se aplica? Se aplica exclusivamente a ganancias patrimoniales derivadas de transmisión de elementos no afectos a actividades económicas y que sean adquiridos antes del 31/12 de 94. Esta reducción tiene un límite cuantitativo único para todos los años de 400.000 euros por contribuyente y que se aplica al valor de transmisión susceptible de reducción. ¿Y cuál es la complicación para este año? Que hay que tener en cuenta la cantidad aplicada desde el 1 de enero de 2015. Para ello hemos integrado la nueva utilidad para la aplicación de la reducción por coeficientes de abatimiento, que es esta que tenemos aquí, y en la que traspasamos automáticamente lo aplicado en años anteriores. En nuestro caso tenemos del año 2015 gastado 100.000 euros y nos queda pendiente 300.000, que es lo máximo que aplicará el programa a todas las transmisiones que tengan derecho y que tengan marcado aplicar dichos coeficientes. Y vamos a poner un ejemplo. Un contribuyente mayor de 65 años que transmite una vivienda que no es su vivienda habitual. Tendremos que ir a derivadas de transmisiones, otros elementos patrimoniales y añadimos al perceptor 1, venta inmueble, clave 3 de inmuebles, 4 sin referencia catastral, fecha de adquisición, por ejemplo, 1 de enero de 1990, fecha de transmisión 31/12/16, importe de transmisión 120.000 euros, valor de adquisición 80.000 euros. Marcaremos además que queremos aplicar los coeficientes de abatimiento, grabamos y vemos que tenemos aplicado 120.000 euros. Y este es el importe que está limitado a 400.000 euros para todas las transmisiones desde el 1 de enero de 2015. Vamos a coeficientes de abatimiento y vemos que tenemos aplicado los 120.000 euros anteriores y que nos quedan para años futuros 180.000 euros. Estos coeficientes se pueden aplicar en cualquier apartado de fondos de inversión, de acciones y otros elementos que cumplan las condiciones. La misma utilidad la hemos integrado para la exención por reinversión en rentas vitalicias. Esta exención la pueden aplicar los mayores de 65 años a las ganancias derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales. Los valores de transmisión que constituyan una renta vitalicia tienen un límite de 240.000 euros por contribuyente. Para ello, nuestro programa controla las reinversiones efectuadas desde el 1 de enero de 2015. Y lo vemos con un ejemplo. En la venta del inmueble anterior, modificamos y ponemos una reinversión en rentas vitalicias de 10.000 euros. En este caso nos avisa de que el importe reinvertido en rentas vitalicias es superior a 240.000 euros. Por lo tanto, tendremos que sacarlo ya que hemos agotado la cantidad máxima. Modificamos, sacamos los 10.000 euros y grabamos. Para comprobar lo que llevamos gastado podemos verlo en la pestaña de cada apartado que pone rentas vitalicias y vemos que hemos agotado los 240.000 euros en 2015. Hasta aquí hemos visto cómo se introducen los rendimientos en los distintos apartados de la renta. Otra novedad fiscal es la reducción de los porcentajes de las escalas de gravamen aplicables para la base imponible del ahorro y base imponible general. Integración y compensación de rentas. Vamos a las compensaciones de la base imponible del
que son estas de aquí, y la única novedad es que el porcentaje de límite para compensar pérdidas de forma cruzada es del 15%, que ya lo ponemos aquí. Y para el 2017 será del 20%. Por ejemplo, si queremos compensar saldos negativos de capital mobiliario con ganancias, podremos compensar con el límite del 15%. Y al revés, si queremos compensar pérdidas con saldos positivos de capital mobiliario, tendremos con el límite del 15%. Dentro del año 2015 se elimina la regla, desde el año 2015 se elimina la regla de estanqueidad o de compartimentos estancos, ya que antes solo se permitía compensar de forma cruzada para saldos negativos de preferentes. Por último, vamos al apartado de deducciones generales. Deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual. Esta deducción es aplicable solo en régimen transitorio para los que cumplan los requisitos. Vemos que tenemos traspasado el año anterior, por tanto, solo tendremos que introducir el importe a modificar. Por ejemplo, 5.000 euros para el perceptor 1 y para el cónyuge, pues otros 5.000 euros. Otra deducción que se aplica también en régimen transitorio es la deducción por alquiler de vivienda habitual, ya que a partir del 1 de enero de 2015 ha sido suprimida y es la clave A. Otra deducción es la deducción por doble imposición internacional, que es la clave 2, que sirve para corregir la doble imposición producida al ser una renta objeto de gravamen en diferentes estados, ya que las rentas se incluyen en la base imponible como rendimiento íntegro a pesar de haber soportado gravamen en el extranjero. Por ejemplo, si percibimos de Alemania una pensión, la introducimos en rendimientos de trabajo e introducimos al mismo tiempo la deducción indicando el tipo de renta. En este caso, indicamos rendimiento de trabajo. E indicaremos también el rendimiento neto previo, por ejemplo, 15.000 euros, que van a la base general. Y el importe pagado en el extranjero, por ejemplo, 3.000 euros. Vamos con las donaciones. Por ejemplo, la clave C. Para seguir mejorando el régimen de deducciones a entidades incluidas en la Ley 49/2002, entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo, se estimula la fidelización incrementándose dichos porcentajes para 2016. El tipo general es del 30% y este porcentaje se incrementa en 5 puntos para programas prioritarios de mecenazgo y en 5 puntos adicionales más para donativos efectuados a una entidad en la que se han efectuado aportaciones no decrecientes en los 2 años anteriores, que son las donaciones que llamamos plurianuales. Además, para todas las entidades en global, deducimos los 150 euros primeros al 75% o, si son beneficiarias del mecenazgo, el 80%. También existe la deducción por cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos, que es la clave 1, en la que, como vemos, deducimos el 20% de las cuotas, con un límite de 600 euros anuales. Por último, tenemos las deducciones de la cuota diferencial. Que nos dan derecho a deducir por familia numerosa, por ascendiente con 2 hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos o por ascendientes con discapacidad o descendientes con discapacidad a cargo. Para terminar, vamos a resultados. Y vemos cuál es la opción más favorable. Y vemos la obligación de presentar la declaración de forma orientativa al ser imposible contemplar todas las situaciones de los contribuyentes. En nuestro caso, nos sale mejor la declaración conjunta, ya que pagamos 1.371 euros menos. Y ya hemos terminado. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, no dude en dejárnosla en el formulario que encontrará en esta misma página.